quien inicia con la formulación del problema, lo que nosotros ahora en semiología llamamos el motivo de consulta. Bien. Una Doctor. vez formulado el problema, lo que se tiene que plantear es la búsqueda de información. El paciente formula el problema, pero entonces ahora empezamos nosotros. Para ampliar el problema que tiene el paciente, debemos hacer una búsqueda de información. Y esto se enmarca en lo que es la anamnesis y el examen físico. Durante la anamnesis, dependiendo, ¿no es cierto? Y con todos los componentes que tiene la anamnesis propiamente dicha, vamos a obtener todos los síntomas. Y nos va a dar pie a buscar signos, los cuales probablemente vamos a encontrarlo durante el examen físico. Con toda esa información obtenida durante la anamnesis y el examen físico, planteamos una hipótesis, ¿no? Y la hipótesis son los planteamientos diagnósticos que debemos nosotros proponer con la historia clínica. No se olviden lo que les dije. Los diagnósticos se plantean en 5 categorías jerárquicas. Si nosotros tenemos síntomas y signos, podremos agruparlos y construir síndromes. Bien. Con toda esa información que tenemos, ya deberíamos estar en la capacidad de ubicar o localizar la topografía de la patología, el diagnóstico topográfico. Luego de haber planteado los síndromes y los diagnósticos topográficos, hacemos unidad clínica y explicamos a través de la fisiopatología. Eso es el diagnóstico fisiopatológico. Para finalmente concluir en diagnósticos nosológicos. Y lo más fino aún, en un diagnóstico etiológico. Pero ¿cómo llego a todos esos diagnósticos? Es decir, yo planteo y cómo corroboro, cómo defino realmente si estoy en lo cierto o no. Y ahí viene la comprobación de la hipótesis, ¿no? La comprobación de la hipótesis nos va a ayudar todo lo que son los elementos de ayuda al diagnóstico. Laboratorio e imágenes, ¿no? Obviamente que la solicitud de estos exámenes, sean de laboratorio o imágenes, deben ser orientados por nuestros planteamientos diagnósticos. Yo no pido porque se me ocurre. Y esto me va a dar finalmente un resultado diagnóstico definitivo o me va a descartar algunos que quizás planteé erróneamente. Bien. A mi mano derecha están viendo un gráfico donde dice valor diagnóstico del método clínico. Por ejemplo, este autor, Corrales Gutiérrez, nos dice, y si ustedes hacen una revisión de la bibliografía, los valores oscilan más o menos en lo que nosotros estamos ahí colocando en la gráfica. Si yo hago una buena anamnesis, es decir, un buen interrogatorio a mi paciente, tengo una probabilidad de hacer diagnóstico de hasta el 70%, más o menos 10%, dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de mi capacidad de preguntar. Y si yo, además de haberle hecho el interrogatorio, examino adecuadamente, mi probabilidad sube hasta un 80% más menos 5%. Entonces, yo puedo hacer un diagnóstico clínico con la anamnesis y el examen físico hasta en un 85% de los casos, en el mejor de los casos. Y obviamente me van a faltar los 15%. Pero como ven, inclusive con la ayuda diagnóstica que nosotros podemos solicitar, no llegamos al 100% de los diagnósticos, por obvias razones.
Bien, entonces ahí pueden ver ustedes cuán importante resulta la anamnesis y el examen físico para hacer un buen diagnóstico clínico. Porque esta anamnesis y este examen físico finalmente son también los que van a orientarnos a plantear en la solicitud de ayuda diagnóstica. Bien, entonces en la cardiología, en la parte cardiovascular, es eso, ¿no? Si bien es cierto, estamos tocando la parte general, en la parte cardiovascular, el paciente pues nos va a decir cuáles suelen ser los motivos más principales en este caso. Dolor torácico, edemas. Edemas creo que es la primera causa de consulta de un paciente cardiópata. El dolor torácico también, pero ya en condiciones de gravedad. La disnea es otro síntoma, motivo de consulta, ¿no? Acompañado de la agitabilidad, que no son lo mismo. Bien. Si bien es cierto, la cianosis también es una manifestación de las cardiopatías, pues el paciente no suele referir como motivo de consulta a cianosis. Entonces vamos a desarrollar en esta primera parte los motivos de consulta. Bien, no nos vamos a detener mucho en la parte de explicar por qué hemos hecho fisiopatología. Y durante el curso de fisiopatología creo que hemos hablado en muchas partes, ¿no es cierto?, mientras desarrollábamos el curso, sobre estos síntomas generales. Bien, entonces definimos disnea como una sensación incómoda, incluso penosa, derivada de una falta de sed o de aire. Hambre de aire, hambre de oxígeno, ¿no? Es una sensación consciente, en realidad, ¿no?, de la necesidad de respirar. Por eso es que el paciente aqueja. En casos de pacientes cardiópatas, puede manifestarse solo cuando aumentan las demandas metabólicas y en consecuencia el trabajo del corazón por el esfuerzo muscular o la tensión emocional. Entonces, el grupo, por ejemplo, que rotó esta mañana, han hecho una pequeña anamnesis de una paciente con una taquicardia ventricular y aparentemente el cuadro ha sido iniciado por un estrés emocional. La disnea, en este caso hay que caracterizarla si es de esfuerzo o es de reposo, si es continua, si es paroxística, ¿no? Las disneas paroxísticas generalmente son nocturnas, ¿no? La disnea paroxística nocturna se produce, ya que durante el día el paciente está en sedestación o en bipedestación y todo el volumen extravascular está en las extremidades inferiores, por ejemplo, ¿no?, en zonas declives. Por eso es que el edema predominantemente es en extremidades inferiores. Pero durante la noche, cuando el paciente ya se recuesta en su cama, todo este líquido, simplemente por gravedad, vuelve a la circulación. Y entonces hay una sobrecarga de volumen que va a llegar hacia los pulmones. Los pulmones se congestionan y viene la tos y la sensación de falta de aire. Esto también ya nosotros lo conocemos, ¿no? Los grados de la disnea de acuerdo a la capacidad funcional. Grado 1, 2, 3, 4. El grado 1, que aparece a grandes esfuerzos, como correr, subir pisos, escaleras, hacer deporte, trabajos físicos intensos. El grado 2, el moderado, presenta disnea el paciente o dolor precordial cuando realiza esfuerzos moderados, ¿no?, como caminar, acelerar el paso. El grado 3 es el severo y aparece en un paciente a esfuerzos ligeros, como hacer sus cosas en casa, ¿no?, hacer su higiene, vestirse, hablar, comer, y está con disnea. Y finalmente el grado 4, que es inclusive disnea en reposo. A la disnea, que es un síntoma general,
agregamos otros síntomas. La ortopnea, el cual es una disnea que se presenta cuando el paciente se echa en decúbito. Entonces, los pacientes necesitan dormir en posición semisentada o colocándose almohadas. Eso es ortopnea. Vendopnea. Esta es una disnea que aparece al agacharse el paciente y al atarse los zapatos. ¿No? Es un paciente que normalmente se inclina hacia adelante y está, o quiere atarse los zapatos y está con las justas atándose, ¿no? Esto es un signo de reciente descripción en el año 2014, ¿no? Tribaudiat y sus colaboradores lo describieron. Pero no es tampoco patognomónico ni muy específico de la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, porque hay pacientes que tienen obesidad, un perímetro abdominal prominente, que también podrían presentar esta vendopnea. Obviamente el paciente con un perímetro abdominal grande hace que todo el contenido abdominal pues desplace el diafragma hacia arriba, ¿no? Disminuye la capacidad torácica. Y en cambio los volúmenes persisten. Bueno, la platipnea es una disnea que aparece en posición sedente y se acentúa en decúbito. El paciente está cansado, con falta de aire, lo echamos y empeora, ¿no? Y esto ocurre por una congestión hepatopulmonar. La trepopnea es la adopción de decúbito lateral obligado con intención de mejorar la disnea. Por ejemplo, un paciente con derrame pleural, ¿no? Como consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿no? Con un derrame pleural derecho que podría estar presentando el paciente, va a tender a echarse sobre su hemitórax con derrame. La ortodexia es una disnea cuando uno se yergue, es decir, uno está sentadito, está echado, se levanta y de pronto siente falta de aire. Inclusive estos pacientes pueden presentar lipotimia. Bien, y la disnea, de acuerdo a la temporalidad, puede presentarse característicamente en los pacientes cardiópatas en las tardes. Es la disnea vespertina. Los respiratorios, al contrario, suelen tener disnea matutina. Bueno, esta disnea vespertina pues tiene que ver con lo que ya hemos hecho el comentario, ¿no? El acúmulo de volúmenes. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje diagnóstico de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y que tiene disnea? Tenemos que abordar con una buena anamnesis, ¿no? Obteniendo antecedentes clínicos sobre patologías cardíacas previas como insuficiencia, infarto de miocardio, enfermedad coronaria. Dentro de los síntomas, caracterizar si la disnea tiene una característica de ser paroxística y nocturna, si se acompaña de ortopnea y, sobre todo, de esfuerzo. El examen físico debe ser orientado a buscar, por ejemplo, ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, a la auscultación buscar el tercer ruido cardíaco, soplos. En la misma auscultación también verificar si hay estertores crepitantes y o sibilantes y edema de miembros inferiores. Entonces, todos estos signos nos orientan a una patología cardíaca. La radiografía de tórax, esto ya es parte de la ayuda diagnóstica que podemos pedir en un paciente, nos podría mostrar signos de congestión venosa pulmonar, edema intersticial, cardiomegalia y hasta derrames pleurales. Y es imprescindible hacer un electrocardiograma a todo paciente con sospecha de cardiopatía. ¿No? Podría estar fibrilando, podrían haber trazados anormales, ¿no? Podríamos solicitar el péptido natriurético cerebral o auricular. En este caso, nosotros en el Perú mismo no contamos con estos reactivos.
pero muchas de las guías inclusive ya nos sugieren dosar, ¿no? Bueno, la utilidad de este péptido natriurético es pues para disminuir la probabilidad de una insuficiencia cuando su valor es inferior a 100. O sea, si nosotros tenemos sospecha de insuficiencia cardíaca y su valor está menos de 100 picogramos por mililitro, la probabilidad de que realmente sea una falla cardíaca lo que está generando todo esto es menos probable, ¿no? Y finalmente el ecocardiograma, ¿no? Que es de manejo de especialidad propiamente. También hay que ver la presentación y la evolución de la disnea. Por ejemplo, las insuficiencias tricuspidias, ¿no? Que acompañan a una insuficiencia cardíaca izquierda, alivia la disnea. O sea, un paciente está con disnea, hay una dilatación de cámaras, por lo tanto las válvulas se vuelven insuficientes, y sobre todo si esto ocurre a nivel tricuspidio, por dilatación de ventrículo, aurículo-ventrículo derechos, la disnea va a mejorar. ¿Por qué? Porque como la válvula se vuelve insuficiente, el volumen que iba a ser eyectado hacia los pulmones, pues ya no van en la misma cantidad, y por lo tanto la congestión pulmonar disminuye. En la estenosis mitral, pues la disnea a veces es lo primero que aparece. ¿Por qué? Porque en este caso al revés, ¿no es cierto? El volumen de la aurícula derecha para pasar al ventrículo derecho encuentra dificultad al estar la válvula mitral estenosada, y por lo tanto esto tiene un flujo retrógrado hacia los pulmones y por lo tanto va a generar disnea. En la mañana con los chicos que estaban rotando se les decía, ¿por qué se produce la disnea fisiopatológicamente? ¿Está Mollanido? Sí, Hola, doctor Mollinet. Ronaldo. Sí, doctor, ¿me escucha? A ver, un poquito más o es mi volumen. Ahora me escucha, doctor. Sí, le escucho. Ya. Bien, como habíamos visto en la mañana del paciente, era porque tenía una disminución del gasto cardíaco, entonces no iba a haber una buena perfusión hacia los tejidos y iba a haber una disminución de oxígeno. Entonces se iba a dar el reflejo mm, automático, autónomo, se puede decir, ¿no? De la sensación de falta de aire, ¿no? Ujú. Entonces acá hay doble mecanismo, ¿no es cierto? Hemos hablado de alteración de ventilación-perfusión. Si la perfusión se altera, vamos a alterar este cociente de ventilación-perfusión y se va a producir disnea. Si la ventilación se altera, igual. Entonces, en este caso, podría, como en el caso de nuestra paciente, por disminución del gasto cardíaco, pero las fallas cardíacas, sobre todo derechas, o inclusive las mismas izquierdas, lo que van a generar es más bien una congestión, ¿no? En la circulación pulmonar. Entonces estamos alterando el equilibrio ventilación-perfusión. Muy bien. La presentación y evolución de la disnea. En este caso, hay una denominación que se llama asma cardíaco, y anteriormente se hablaba mucho del asma cardíaco, ¿no? Esto es una disnea paroxística nocturna, es lo que estábamos hablando, porque en las noches, como los pulmones empiezan a congestionarse más, empieza el paciente a toser, 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 y por el mismo mecanismo congestivo, las vías aéreas tubulares, en este caso los bronquios, suelen obstruirse, ¿no? Tienen un componente obstructivo y por lo tanto, si uno ausculta, podría escuchar sibilantes. Por eso esa denominación de asma cardíaco. Otra característica de la patología cardíaca es que cuando tosen, por ejemplo, estos pacientes, podrían eliminar una expectoración asalmonada, ¿no? Que no es otra cosa que un líquido
tipo saliva, pero con bastante aire y de un color rosado, ¿no? Por eso es un líquido rosado espumoso. Otra característica de la disnea suspirosa, dice acá asociado a neurosis cardíaca. En realidad esta disnea suspirosa suele darse base en pacientes de sexo femenino relativamente jóvenes y que están cursando con patologías psiquiátricas, ¿no? En este caso, emotivas, de ansiedad, depresión. Y no solamente van a tener esa disnea suspirosa, ¡ay, me falta el aire! No, sino también pueden presentar dolores precordiales, ¿no? Tipo opresivos. La respiración de Cheyne-Stokes o disnea o respiración periódica, esto suele producirse pues ya ¿no? en grados de insuficiencia cardíaca muy avanzados, ¿no? Inclusive cuando el paciente ya está con disnea en reposo. Bien, el dolor torácico. El dolor torácico, a lo que tenemos que meternos bien en la cabeza, es lo referente al dolor torácico de causa cardiogénica. En este caso, el dolor isquémico cardíaco o angina de pecho se percibe sobre la zona retroesternal con lateralización hacia el lado izquierdo, porque ahí está la ubicación del corazón, ¿no? Su intensidad puede ser variable, puede tener un carácter constrictivo, sensación de opresión, pueden decirme aplasta, me atenaza, o algunas veces de transficción. Dicen, es como si un cuchillo me hubiera pasado. Por lo general se propaga al borde cubital del brazo, el antebrazo y la mano, y puede llegar hasta el dedo meñique. Estamos hablando de la cara interna, ¿no? Del brazo. Aparece con los esfuerzos, eso es lo común, o emociones. No se modifica con los cambios de postura y suele desaparecer después de 2 a 5 minutos de reposo. Una de las características de una angina de pecho es, por ejemplo, que disminuya con el reposo. Y se puede acompañar de síntomas vegetativos. El paciente puede decir que tenía náuseas, he vomitado, estaba sudando, ¿no? Entonces, tener en cuenta las características de un dolor de angina de pecho, ¿no? La zona precordial con irradiación, la cara interna de brazo, hombro, cuello, mentón inclusive, ¿no es cierto? Y que podría de alguna forma mejorar con el reposo y se acompaña generalmente de síntomas vegetativos. Entonces, repetimos las características del dolor cardiogénico. En este caso, al paciente se le tiene que insistir o a los familiares, si es que el paciente no puede responder, sobre algunas características como la intensidad, qué tan intenso es, la localización, la propagación o irradiación, tipo, carácter, cómo empieza, cuánto dura, con qué mejora, con qué empeora, ¿no? Factores desencadenantes y factores atenuantes. Esta angina de pecho, dolor torácico de causa cardiogénica, puede tener formas de presentación. Lo típico es la angina de esfuerzo de Everdeen, ¿no? Que ocurre en un paciente que ya tiene las arterias coronarias con cierta esclerosis o aterosclerosis, y por alguna actividad o emoción fuerte sobre eso se contrae el vaso y obviamente ocurre angina de esfuerzo. Pero como hay un componente de vasoespasmo y si nosotros le ponemos en reposo, el flujo se restablece parcialmente y calma el dolor. En la angina de decúbito o de Vázquez, ¿no? Bueno, es un dolor de causa cardiogénica también, pero ya se produce en un paciente con falla cardíaca, ¿no? Ya de fondo tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. Eso. Entonces, este paciente, así lo eches, igualito está con el dolor. La angina de reposo
ese dolor torácico que puede aparecer. O sea, hay dos formas de angina que pueden aparecer en reposo. La angina de reposo por accidente de placa y la angina variante paradójica, que también ocurre en reposo, llamado de Prince-Metal, que solamente es por espasmo coronario. Lamentablemente, la angina de reposo por accidente de placa resulta ser una patología cardíaca un poquito más deleteria que las otras. Como verán, por ejemplo, en una angina de esfuerzo o de Everden, podemos reposar el paciente, vasodilatarlo y restablecer parcialmente el flujo sanguíneo. Las anginas de reposo por accidentes de placa no nos van a responder. Podríamos intentar con fibrinolíticos, pero tenemos un tiempo de ventana para actuar en estos pacientes. Pasado las 3 horas, lamentablemente tampoco vamos a hacer ya algo por ese paciente médicamente. Entonces, ¿qué cosa ayudaría? Cateterismo, limpiar las arterias coronarias, ¿no? Extraer esa placa. Y finalmente la angina, pues, variante paradójica de Prince-Metal, que ocurre inclusive estando el paciente en reposo, es por espasmo. Acá no hay mucho. Bueno, se dice que no necesariamente es un espasmo simple, ¿no? Sino que suele ocurrir también en pacientes con cierto grado ya de esclerosis y de formación de placas ateromatosas. Por eso es que el espasmo logra disminuir el flujo sanguíneo. Bien, entonces son solamente espectros de presentación del dolor torácico. Finalmente, todos estos casos de dolor torácico están producidos, ¿no?, con una base anatómica y fisiopatológica, que es la obstrucción por la ateromatosis sobre una arteria ya en proceso de esclerosamiento. Muy bien, eso es con respecto al dolor torácico. Ahora el dolor pericárdico. El dolor pericárdico, a diferencia del dolor torácico de causa cardiogénica propiamente, es decir, en este caso del miocardio, sabemos muy bien que el pericardio es una membrana delgada que recubre el corazón, y por lo tanto el dolor no va a venir del pericardio, sino más bien de esa cubierta, de esa membrana del pericardio. Por lo tanto, el dolor es un poco más amplio y a la vez sin tanta irradiación, ¿no? El paciente puede decir igual, me duele todo el pecho, pero no va a haber toda esa irradiación como en la angina, es decir, hacia el brazo, el hombro. Al hombro y cuello podría ser por esto de su relación con el centro frénico, pues, ¿no? El nervio frénico va hacia el diafragma y el corazón reposa sobre el diafragma. Entonces, podría haber, pero es las irradiaciones hacia las extremidades, eso es raro. Otra característica, en este caso la característica del dolor pericárdico, es la exageración del dolor por los movimientos respiratorios, o cuando el paciente tose, estornuda o tiene hipo. ¿Por qué? Porque cuando el paciente inspira o expira y tose, lo que está generando son presiones negativas y variando hacia presiones casi positivas en el, ¿cómo se llama esto?, en el mediastino. Por lo tanto, sabemos muy bien que, por ejemplo, que nuestro corazón cambia cuando estamos en inspiración o expiración. Cuando nosotros inspiramos, cambiamos las presiones en el mediastino y por lo tanto la frecuencia cardíaca va a disminuir. Y cuando soltamos el aire, nuevamente esa presión mediastínica cambia y la frecuencia cardíaca sube un poco. Estos cambios ocurren también a nivel del corazón y por lo tanto, ¿no?, la contractibilidad del miocardio cambia y por lo tanto el pericardio se contrae o se distiende con el mismo corazón y por lo tanto el dolor aumenta o disminuye.
Modifica con los cambios posicionales del paciente, y estos pacientes típicamente suelen llegar agarrándose al pecho, se sientan en la camilla o en su silla y están así, hacia adelante, inclinados hacia adelante, ¿no? Eso es la posición antiálgica. Y prefieren no echarse pues en el decúbito, porque el decúbito, al igual que toda patología cardíaca, les produce mayor disnea y incomodidad. El dolor aórtico, la aorta cuando se diseca, disecar, estamos hablando de romperse. Las disecciones pueden ser parciales y habitualmente es así como ocurre, o las disecciones pueden ser totales, en lo cual eso ya es una situación fatal, ¿no? Si la aorta se rompe completamente, la sangre se vacía y se muere el paciente, no nos da tiempo a nada. Pero la mayoría de las disecciones suelen ser parciales, ¿no? Bien, entonces este es un dolor intenso y puede parecerse mucho al infarto de miocardio. Pero durante la evolución, el dolor, si bien cierto, puede iniciar en la región precordial, se va a irradiar más o menos siguiendo el trayecto pues, de la aorta, ¿no? Si ustedes hacen una imagen. ¿Por qué? Porque la disección generalmente empieza en la raíz aórtica. Va avanzando, se va rompiéndose paulatinamente y llega hasta el arco aórtico, por la aorta descendente y puede llegar inclusive hasta la aorta abdominal en los casos más raros, ¿no? De manera que el dolor va a seguir más o menos, ese mismo trayecto. Entonces, un dolor por dolor aórtico precordial puede irradiarse hacia el hombro y luego va a localizarse más hacia el dorso, la espalda. Bien. Y obviamente una manifestación que podríamos nosotros corroborar en este tipo de paciente o con un dolor de este tipo es tomarle la presión arterial, y si se está hipotensando o ese paciente está haciendo infarto de miocardio con inestabilidad hemodinámica, o es la aorta disecándose y bajando las presiones, ¿no? Y finalmente tenemos pues los otros tipos de dolor torácico atípicos que no son de causa pericárdica, aórtica ni del corazón mismo. En este caso las precordialgias atípicas, así se les dice, por ejemplo, el paciente va a decir, ay, tengo un dolor tipo puntada o un pinchazo, ¿no? Es rápido el dolor, por lo tanto son de pocos segundos de duración, ¿no? Generalmente el paciente lo localiza más hacia la izquierda, a lo que nosotros conocemos como el área cardíaca poético, ¿no es cierto? Hacia la región de mamilas, ¿no es cierto? Porque se supone que ahí está teóricamente la punta del corazón, pero no todo el corazón. Como hemos dicho, el corazón está casi retroesternal con ligera lateralización hacia el izquierdo. Pero los pacientes que tienen un dolor precordial de tipo no cardiogénico, te van a localizar inclusive con el dedo el dolor, lo cual ocurre lo contrario en un paciente cardiogénico. Ellos no localizan el dolor es difuso y amplio. Se presenta sobre todo durante el reposo y no tienen vinculación con los esfuerzos. Incluso es común que desaparezca al realizar las tareas diarias, ¿no? Por ejemplo, dice, sí, me olvidé, estaba haciendo mis cosas y no he sentido mucho dolor. Y cuando está en reposo o le presta atención, el dolor vuelve, ¿no? Entonces, los dolores torácicos atípicos pueden tener causas tensionales, hipocondríacas, esofágicos y costocondrales. En este caso, los esofágicos, el dolor se la describe como una pirosis, como un ardor, que puede ir acompañado como una sensación de que los alimentos retroceden, eso se llama reflujo, ¿no? Y los dolores costocondrales, las articulaciones costocondrales son articulaciones como cualquier otra articulación y por lo tanto tienen derecho a inflamarse. Y dentro de estos, los típicos, síndrome de Seyss, por ejemplo, ¿no? O Tietze, como se dice.
Bien, entonces para avanzar el dolor de extremidades, dolor en esfuerzo y dolor en reposo. Acá hacemos un pequeño resumen, por ejemplo, la claudicación dolorosa intermitente de extremidades inferiores. Tanto en reposo o en esfuerzo, finalmente la fisiopatología es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Qué cosa es? Un vaso ateroesclerosado, ¿no? ¿Qué significa? Que es una arteria con esclerosis y placas ateromatosas. Lo mismo que en el corazón. Si hacemos un esfuerzo, esas arterias se contraen, obstruyen el flujo sanguíneo y por lo tanto en la parte distal van a generar dolor, en este caso en extremidades, ¿no? Y el hecho de que aparezca en reposo significa que el grado de obstrucción pues es avanzado ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el síndrome de Leriche, que no es otra cosa de lo que estamos hablando, pero ocurre ya con una obstrucción a nivel aortoiliaco. Ocurre alto, ¿no? No solamente pueden ocurrir claudicaciones debidas a obstrucciones del flujo arterial, también debido a flujos venosos, ¿no? Y suele ser mucho más común, sobre todo en pacientes en reposo, postrados, como consecuencia de trombosis parcial de las venas de extremidades inferiores. ¿Ya? Entonces hablamos de la enfermedad obstructiva arterial crónica o enfermedad obstructiva arterial periférica. Un punto a detenernos un poco acá es el síndrome del dedo azul. Esto es una manifestación de un dolor isquémico de reposo, se localiza en el sector comprometido de uno o más dedos del pie, inclusive aparece también en las manos, ¿no? Que aparece frío, cianótico y puede desarrollar necrosis en forma de flistenas hemorrágicas. En otras palabras, estamos hablando de un dedito que se está muriéndose. Si ustedes lo examinan, el dedo está azul y poco a poco va avanzando, se pone negro. Pasa 2 o 3 días y no solamente está negro, sino el dedo está seco, como carne muerta. Eso es la evolución del síndrome del dedo azul. ¿Por qué ha ocurrido? Ha habido obstrucción del flujo arterial. A nivel abdominal, de igual forma pueden ocurrir las trombosis venosas, mesentéricas y esta es la enfermedad arterial periférica, pero en la arteria también, ¿no? Mesentérica. Las llamadas la angina abdominal de Werner, por ejemplo. Este es un poco más difícil de hacer diagnóstico, ya que en lo primero que pensamos cuando un paciente tiene dolor abdominal, si es alto, arriba, en mi abdomen superior, es una colecistitis, un cólico biliar, una litiasis en colédoco o pancreatitis, o las gastritis agudas, ¿no? Y si es abajo, pues estamos hablando o estamos presumiendo en obstrucciones intestinales o un cuadro apendicular. Pero pensar de primera intención en un dolor abdominal de tipo isquémico suele ser después, ¿no? El diagnóstico es un poco más tardío. ¿Y cómo llegamos a ese diagnóstico? A través de las diferenciales. Hacemos los estudios para los demás y no encontramos nada, entonces decimos, podría ser un problema vascular, pedimos una angiotomografía, ¿no? Y nos ayuda a ello, a definir. Bien, pasamos a lo que son las palpitaciones. Nos está ganando el tiempo, la haremos más rápido. Las palpitaciones. El pulso periférico es la expresión de las contracciones del corazón, es decir, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el tiempo, o mejor dicho, la velocidad a la cual se contrae el miocardio, ¿no es cierto? Como expresión a nivel periférico, palpamos el pulso. ¿Y la palpitación qué es? Es la sensación, ¿no es cierto?, que el paciente puede presentar debido a estas contracciones del corazón, ¿no? Entonces, las palpitaciones nosotros no podemos medirlo ni
objetivarlo, sino a través de la manifestación del paciente. El paciente puede decir, tengo palpitaciones, me late el corazón, se acelera mi pulso, dicen ellos. Entonces los pacientes refieren golpeteos, aceleración, estremecimiento, irregularidad y aún detención de sus latidos, lo que les causa inseguridad, angustia e inquietud, obviamente. Y las causas de las palpitaciones, ¿no? Dentro de las causas están, por ejemplo, el grupo de causas cardíacas, psiquiátricas, otras y fármacos y drogas. Nos interesa acá las causas cardíacas. La primera opción es la fibrilación auricular. Paciente que diga, me palpita el corazón, ¿puede tiene fibrilación auricular o taquicardia supraventricular? Las demás son menos frecuentes, como por ejemplo los extrasístoles ventriculares, los supraventriculares, los aleteos auriculares, las taquicardias ventriculares, ¿no? El uso, las patologías valvulares, miocardiopatías, pero en general hay dos patologías mucho más frecuentes, la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular. Dentro de las psiquiátricas, pues los trastornos de pánico, ansiedad, somatización, angustia, depresión. Acá simplemente es una sensación de palpitación del paciente. En realidad, si la auscultamos no va a haber alteración. Dentro de del grupo de otros están las tirotoxicosis por hipermetabolismo, ¿no? Lo que va a haber acá es un incremento en la contracción cardíaca y en la frecuencia cardíaca, y obviamente el paciente va a sentirlo. El feocromocitoma, los cuadros febriles, los cuadros de anemia, embarazo, ¿no? La hipoglicemia y el ejercicio. Ustedes habrán visto, ¿no? Si están en reposo, se ponen a correr, el corazoncito les late. Dentro del uso de fármacos y drogas, los beta-adrenérgicos a la cabeza, obviamente, en este caso el salbutamol, que se usa mucho, inclusive para pacientes con con bronquitis. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque diagnóstico de una palpitación? Primero, siempre la anamnesis, ¿no? Las características del inicio, cómo inicia, cómo termina, si hay algo que desencadena, qué cosa se acompaña cuando está con las palpitaciones, cuántas veces al día o a la semana, ¿no? Y si es que ha tomado algo para aliviar esas palpitaciones, algo le ha mejorado o no, ¿no? Y preguntar sobre alguna enfermedad concomitante que ya tenga el paciente. Entonces se hace también el examen físico durante el episodio y fuera del episodio. Pocas veces tenemos la oportunidad de examinar a un paciente en pleno fibrilación auricular o taquicardia supraventricular. Eso solemos verlos en emergencia, pero en consultorio va a ser raro. Entonces hacemos evaluaciones fuera de los episodios. Y el primer elemento de ayuda, pues acá es el electrocardiograma. Entonces el electrocardiograma nos pueden dar pautas sobre taquicardia. O sea, lo primero que debemos definir es si realmente el paciente tiene taquicardia o no, en el electrocardiograma. Segundo, ¿es regular o es irregular? Y tercero, verificar el complejo QRS, ¿no? 3 pasos. Verificamos si el paciente tiene taquicardia o no. Segundo, ¿es regular la frecuencia o es irregular? Y vamos al complejo QRS y decimos, ¿tiene un QRS angosto o ancho? Es decir, límite 0.10. ¿Es más de 0.10 o menos? Algunos les van a decir, sí, se acepta hasta 0.12. Bueno, entonces una taquicardia regular con QRS angosto, por ejemplo, puede ser supraventricular, ¿no? Por reentrada en el nódulo auriculoventricular o es que esté utilizando un accesorio en sentido retrógrado. Supraventricular, ¿qué significa? Que el estímulo viene por encima del ventrículo. Estamos hablando del nodo auriculoventricular. Y obviamente acá, uno de ellos también es la taquicardia auricular, la causa, ¿no? En este caso por de reentrada. Habíamos dicho con QRS angosto. Eso es supraventricular. Pero si verificamos que la taquicardia sí tiene taquicardia, es regular, pero el QRS está ancho, más de 0.12 ya. Entonces,
probablemente es de causa ventricular, ¿no? Es raro que sea supraventricular con conducción aberrante, pero generalmente es ventricular. La taquicardia, en este caso, sí comprobamos que tiene taquicardia, pero la frecuencia es irregular. Y verificamos nuevamente si el QRS es angosto o es ancho. Entonces, si la taquicardia es irregular y el QRS está angosto, ¿no es cierto? Esto es probablemente por fibrilación auricular. Cuando el QRS está angosto, significa que el ventrículo está respondiendo a un estímulo alto. Cuando el ventrículo se autoestimula o late automáticamente, entonces su QRS se prolonga, es ancho. Entonces, la taquicardia irregular con QRS ancho podría tratarse de alguna de las taquicardias descritas con conducción aberrante o bien de una taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, cuando miramos, cuando el paciente dice, tengo palpitaciones, le hacemos un electrocardiograma, 3 cositas iniciales para nosotros, y el resto se lo dejamos al cardiólogo. ¿Está en taquicardia o no? ¿La frecuencia es regular o es irregular? ¿El QRS es angosto o es ancho? Porque de eso va a depender el tratamiento. Y cuando ya le tomamos el electrocardiograma al paciente, pero fuera del evento de la palpitación, ¿no? Entonces tenemos que buscar algunos signos electrocardiográficos, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Wolff, Parkinson-White, lo que podríamos buscar es un intervalo PR corto y una onda delta. Ustedes conocen eso, ¿no? Elevación antes de que se forme el complejo QRS, hay una pequeña elevación que se llama onda delta. Esto en las taquicardias reciprosantes. Obviamente la fibrilación auricular, sencillo, ¿no? Ustedes no encuentran ondas P, sino ondas F. La regularidad RR es irregular, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca va a estar mucho más alta. La taquicardia ventricular o en torsión de puntas o torsade points, me imagino que lo han leído, podría ayudarnos en este caso el electrocardiograma cuando tiene una prolongación en el intervalo QT, ¿ya? Por eso es que cuando hacemos riesgos cardiológicos, por ejemplo, siempre nos verificamos, tenemos que darnos cuenta cómo es el intervalo QT y obviamente hay que corregir estos intervalos. Las ondas Q anormales aparecen ya en cardiopatías isquémicas o infartos de miocardio antiguos. Las taquicardias regulares deben orientarnos a taquicardia ventricular y las taquicardias irregulares en fibrilación auricular como conclusión de todo ese segmento. Bien. Y si el electrocardiograma que le hemos tomado a un paciente que no está con palpitación nos sale todo negativo, hay que pedir otros estudios, como un electrocardiograma de 24 horas, que es un Holter, una prueba ergométrica graduada, ¿no? o prueba de esfuerzo, y finalmente estudios electrofisiológicos que son más raros, ¿no? No se hace mucho. Chicos, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo que nos falta 5 minutos. Sí, doctor. ¿Podemos prolongar un poco más? Creo que algunos tienen otro curso, doctor. Ya. Entonces cortamos. Temo que sí, doctor. Ok, quedamos entonces ahí. Nos falta, como pueden ver, la mitad. Lo haremos, bien, ¿cuándo lo hacemos en todo caso? Como le estaba comentando, doctor, podría ser una En la noche. noche. Ujú. Ok. Yo Quizás ya ha conversado con sus compañeros para ver qué noche podríamos hacerlo. aún no, doctor. Yo le voy a confirmar más tarde sobre los días más que podrían ser. Ok. Entonces espero la confirmación. En esta parte lo que ya falta es la parte, ¿no? De síntomas generales, que nos falta un poquito, y los antecedentes.
¿Ya? Y antecedentes, pues, es casi nada. Son 5 diapositivas. Con eso ya concluimos los dos segmentos que está de acuerdo al sílabo, ¿no? El motivo de consulta y los antecedentes. Y la otra clase, sí, más bien se nos va a hacer un poco largo, es con respecto al examen físico. Muy bien, chicos, entonces vamos a respetar sus horarios y concluimos acá y hacemos la siguiente sesión de acuerdo a lo que ustedes me digan. Preferentemente, si es que se puede, les ruego, por favor, que sea un poco más temprano, pues porque a las 8 yo ya me estoy durmiendo. Sí, sí, doctor. Quizá algún día de sugerencia, doctor. O cualquier día estaría bien. Pero el horario es lo que me gustaría más, ¿no? Cualquier día Mm, podría estar bien, pero cuanto más temprano, mejor, ¿no? Y finalmente, Está si no hay bien. posibilidad, ¿qué vamos a hacer? Nos atenemos a las consecuencias, ¿no? También yo no puedo ir tan temprano como a las 7 de la mañana. De estar podría estar, pero para mí se me va a dificultar regresar para cumplir con mis actividades acá. Sí, doctor. Entonces, yo le comunico, doctor. Quizás sea un poco antes de las 8, entonces. Bien. El resto que dice, no dice nada, todo silencio. Porque si van a seguir así de silencio, yo voy a decir, hago lo que sea, pero yo voy a hacer las clases en las mañanas. Ya, chicos, entonces nos despedimos por ahora. Me pasan la voz si es mañana o pasado y a qué hora completamos las sesiones que nos faltan. Sí, sí, doctor, yo le comunico. Bien. Por favor, me hace una captura de todos los presentes en este momento. Me la envía. Estamos Ya. 42. Mm, Son 47, ¿no? 44 somos, doctor. Ah, ya. Entonces faltan 2. Conmigo, en todo caso, faltarían 3. Bien, hasta pronto, chicos. Nos vemos. Me pasan la voz. Sí, doctor. Coordinamos contigo, Ronaldo. Sí, sí, doctor. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias.